¿Escogiste a Dios o Él te escogió a vos? ¿Conoces a Jesucristo como Dios y Salvador de tu vida? Si es así, entonces la pregunta es, ¿lo escogiste vos o Él te escogió? Es llamativo eso porque según nuestro punto de vista, nosotros escuchamos el Evangelio de Jesucristo. Escuchamos de que somos pecadores, quebrantamos la ley de Dios. No podemos hacer nada para ganar el favor de Dios, para ganar el perdón de nuestros pecados. O sí, yo sé que hay muchas religiones que dicen que uno tiene que hacer buenas obras y ser buena persona y cumplir ciertos ritos y ahí ganas el favor de Dios, pero la Biblia dice que no es así. Dice que no es por obras este tema de la salvación. La Biblia enseña que todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno, dice Romano 3, por cuanto todos pecaron. Es duro para nosotros reconocer esa verdad. Es duro para nosotros mirar en el espejo y ver un pecador mirándonos y admitirlo. Pero es importante hacerlo, porque si no reconocemos nuestro estado pecaminoso delante de Dios, las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo no tienen sentido. ¿Por qué decir a una persona que no tiene cáncer, bueno, conseguimos la cura para cáncer? Ah, bueno, qué bueno para lo demás. Pero si uno está con cáncer y muriendo de cáncer y te dicen, encontramos la cura, qué buenas noticias que es. Y voy a esto por este motivo, que en las Escrituras encontramos esa realidad, somos pecadores, es por eso que Dios en su santidad y justicia debe condenarnos al eterno infierno de sufrir porque hemos pecado contra un eterno Dios. Sin embargo, también es un Dios de amor y gracia y misericordia y por lo tanto envió a su Hijo Jesucristo al mundo a tomar nuestro lugar en la cruz cuando le clavaron y lo crucificaron allí. Recibió nuestro castigo, pagó nuestra pena como nuestro sustituto y así satisfizo las demandas de la justicia ofendida de Dios. Y si vos reconocéis que sos pecador y que no podés salvarte y vas a Cristo y lo por fe confías en Él, lo recibís a Él como tu Salvador, arrepintiéndote de tus pecados, dejándolos atrás para seguir y amar a Jesucristo. La Biblia dice, serás salvo. Pero hay algo más. Nosotros pensamos, bueno, escucho el Evangelio, yo lo recibí, yo tenía 10 años cuando eso pasó, hablo de mí mismo. Y uno piensa, bueno, en ese momento yo escogí creer en Dios. En este momento quiero ver un versículo en específico con ustedes, Efesios capítulo 1. Efesios 1 comienza diciendo el apóstol Pablo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y comienza a nombrar esas bendiciones espirituales en Cristo. Dice verso 4, y eso es el versículo que donde quiero poner el enfoque en este tiempo.
Dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Antes de crear este mundo, como leemos en Génesis capítulos 1 y 2, antes de formar el planeta, antes de crear la separación de las aguas de la atmósfera, de la tierra seca, de los mares, de crear las plantas, de crear las aves en el cielo y los peces en el mar, antes de crear los animales terrestres y la culminación de la creación al hombre y a la mujer que Dios creó a su imagen y semejanza. Antes de todo esto, si vos has puesto tu fe y confianza en Jesucristo, Dios te escogió antes. Este asunto, para nosotros de repente, la verdad, hace explotar la cabeza. ¿Cómo es esto? Pues yo pensé que era decisión mía. La es bajo su elección soberana. Y el propósito de su elección, el propósito de su adopción que veremos en el siguiente mensaje de verso 5, y el propósito de ser aceptos en el amado, como dice el verso 6, otro mensaje, el propósito está allí al fin del versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que vivamos vidas santas, vidas separadas del pecado, separadas del mundo, separadas de la mugre que nos rodea, separada hacia Dios. Vidas santas y sin mancha. Porque es muy posible que durante el día seamos manchados en nuestra manera de pensar por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que hacemos. Y Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero hablar un poco de este asunto de su elección, de habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, porque es importante que entendamos que la obra de nuestra salvación no comienza con nosotros. Es obvio, si Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, comenzó con Dios. Dios, podemos ponerla así, desde antes de la fundación del mundo, escogió a cada creyente para que fuésemos salvos y vivamos santos y sin mancha delante de Él. Jesucristo dijo esto en Juan 15, 16 a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es importante, y el capítulo 2, lo primer versículo de Efesios explican esto muy bien. Estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el apóstol Pablo en el versículo 13, capítulo 2, dice, entre lo cual también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo los deseos de la carne y de los pensamientos, y dice, éramos por naturaleza hijos de ira, merecedores de la ira de Dios por ser pecadores, por naturaleza, lo mismo que los demás. El estado pecaminoso o el estado de cada uno de nosotros, no importa si te consideras
buena persona, o si has puesto tu fe y confianza en Cristo, el estado de cada uno de nosotros delante de Dios por naturaleza es que estamos muertos, delitos y pecados. Y un cadáver muerto no puede responder a menos que Dios le dé vida primero. Y Dios da vida a los que Él escoge, o mejor dicho, a los que Él escogió antes de la fundación del mundo. Romanos 3:10, yo lo mencioné antes. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, si vos no conoces a Cristo como tu Salvador, la Biblia te llama perdido. Y si estás buscando a Dios es porque Dios está, por su Espíritu Santo, ya obrando en tu corazón. Por ahí estás escuchando y mirando este video y considerando tu estado. Y Dios comienza a obrar en vos y estás incómodo con esto, no te guste la idea, pero a la vez reconoces la verdad de esto. Es el Espíritu Santo obrando porque Dios te escogió. Y cuando vos por tu fe en Cristo confíes en Él, arrepintiéndote de tus pecados, entonces ahí será evidente que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. El pecador, cada uno de nosotros estamos muertos por naturaleza, muertos espiritualmente, pero tenemos la responsabilidad de responder y confiar en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Juan 3:16, un versículo bien conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Romanos 10:9 dice que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero la elección de Dios, el hecho de escogerte desde antes de la fundación del mundo, es su parte, su control soberano. Nuestra responsabilidad es de arrepentirnos y creer. Las dos cosas están aquí en las Escrituras, las dos verdades tan importantes, la parte de Dios, su elección soberana, y nosotros la responsabilidad de responder y arrepentirnos. Es que la gracia de Dios prepara a los hombres para el cielo. Pero nosotros los hombres, toda persona, por su incredulidad, se prepara a sí mismo para el infierno. Es el pecado continuo del hombre y no la falta de la elección que manda al hombre al castigo eterno. Ninguno de nosotros en el día del juicio del gran trono blanco, si estás ahí en ese juicio, estarás allí porque has rechazado el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y no vas a poder decir, pero yo no pude responder porque no me escogiste. No, la razón que estás ahí es por tu incredulidad, tu responsabilidad. A veces nosotros los cristianos nos queremos felicitar a nosotros mismos por nuestras posesiones de la salvación y la santidad, como si nosotros mismos hubiéramos escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Pero el poseer toda bendición espiritual en los lugares celestiales no se originó con nosotros, no comenzó con nosotros, sino proviene solamente de Dios según sus propósitos eternos. De Él es toda la obra,
y para Él se debe la gloria. Y la salvación de Dios es solamente de su gracia. Él nos escogió en Cristo, no porque sabíamos que íbamos a creer, no porque sabía que había algo de mérito en nosotros, al contrario, no hay nada de mérito en nosotros. Es tan importante que entendamos esto. Lo que merecemos es la ira y la condenación de Dios. Lo único que merecemos. Dios en su gracia, su misericordia, su amor nos ofrece gratuitamente el perdón de pecados, la redención de la esclavitud del pecado. Es para nosotros recibirlo por medio de la fe. Es para nosotros dejar la vida vieja de andar en los pensamientos de la carne y los deseos de los pensamientos y de la carne para seguir al Creador y soberano del universo y de nuestras vidas. Si has puesto tu fe en Jesucristo, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Si todavía no lo has hecho, ¿por qué no respondas a su llamado? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, dijo Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. Padre nuestro, yo te doy gracias por esta verdad tan grande, tan importante, de que tú nos escogiste en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Para los que están escuchando, mirando este video, te pido en el nombre de Jesús que obres en sus vidas conforme a la necesidad de su vida, de su corazón. Hay personas escuchando que piensan que depende de ellos el hecho de la salvación de sus almas. Hay personas escuchando que piensan que es por ser buena persona o por hacer buenas obras o por cumplir ritos religiosos o hacer peregrinaciones o algo. Señor, te pido que tu Espíritu Santo abra los ojos de su entendimiento para que entiendan que no es así. Que es por entender su estado pecaminoso delante de ti, arrepentirse y dejar su pecado y confiar única y totalmente en Jesús. Para nosotros que ya hemos hecho esto, te doy gracias, Padre, entendiendo que no soy digno, no somos dignos de nada de tu amor, nada de tu gracia. Es por tu pura misericordia, gracia y amor a nosotros en escogernos desde antes de la fundación del mundo, en habernos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de tu voluntad, para alabanza de la gloria de tu gracia, con la cual nos has hecho aceptos en el amado Jesucristo. Y todo para que seamos santos y sin mancha delante de ti. Señor, que graves en nuestros corazones estas verdades y que vivamos vidas agradecidas y en amor hacia ti por tu obra en nuestras vidas. Te pido esto
en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermano, amigo, por favor, considere seriamente su estado delante de Dios. Y si te das cuenta que está dependiendo de ti mismo, de tu religión, de tus buenas obras, de alguna experiencia, pero nunca has puesto toda tu fe en Jesucristo, nunca has reconocido tu estado delante de Dios, te pido, te invito a que respondas en fe y confianza y entrega total a Jesucristo y que lo sigas a Él como discípulo de Jesucristo. Que Dios te dé paz y gozo en el creer.